En una remota cordillera en lo alto de los Andes peruanos, se hallan las ruinas de una ciudad antigua. Sobrevivió a 600 años de lluvias torrenciales y deslizamientos de tierra. Miles de rocas engalanan el lugar. Dispuestas con precisión, algunas pesan más de 20 toneladas. Todas fueron talladas y llevadas allí usando solo mano de obra humana y herramientas primitivas. Construida con la ambición de un advenedizo emperador, es el legado espectacular del imperio más grande de las Américas. Nacida de la guerra y la conquista, esta es Machu Picchu. Megaestructuras antiguas. Machu Picchu. Situado en una empinada montaña de la cordillera de los Andes, se halla uno de los lugares más espectaculares en el mundo. Machu Picchu. Enclavada 450 metros arriba del río Urubamba, esta ciudad en el cielo contiene todo lo que se requiere para la vida cotidiana. Casas, campos, canales de agua en medio de paisajes impresionantes. Pero Machu Picchu no era una ciudad corriente. Esparcidas entre sus terrazas se encuentran estructuras enigmáticas, templos magníficos relacionados de alguna forma con el sol y un magno palacio de roca construido por gigantes. Estas obras proporcionan pistas interesantes de por qué alguien construiría en un terreno tan complicado. Desde un punto de vista técnico, el lugar escogido es difícil. El arquitecto Vince Lee cree que nadie escogería construir aquí sin una buena razón. El área de trabajo es pequeña, está sobre una empinada cordillera. No hay tierras planas. Entonces, ¿por qué alguien construiría en un lugar tan inhóspito? ¿Qué impulsó a los arquitectos de Machu Picchu a construir una ciudad entre las nubes? La respuesta yace en la génesis de un imperio y la creación de una leyenda. Perú Central, 1438. Guerreros Chanca lanzan un ataque masivo contra sus vecinos los incas. Con el enemigo ubicado en las puertas de su capital, el emperador huye para estar seguro. Pero su hijo se queda desafiante. Incitado por una visión que predice la victoria, lleva a los incas a una batalla imposible. Contra todas las probabilidades, los incas vencen a los invasores y proclaman héroe a su joven líder, confiriéndole un nuevo nombre profético, Pachacuti, que significa transformador de la tierra. Pachacuti no pierde tiempo para hacerle honor a su título. Asumiendo el poder de su padre, emprende una campaña para conquistar las naciones vecinas. El poderío bélico de Pachacuti prevalece rápidamente. Durante el transcurso de su vida, labra el camino para un imperio que se extenderá a lo largo de la costa pacífica de América del Sur. Yo lo veo como el Alejandro Magno de los Andes. El autor y explorador Peter Frost rastrea la historia inca desde hace 30 años. Pachacuti fue el hombre que hizo que los incas dejaran de ser una potencia regional en el Valle de Cusco para convertirse en un imperio, el imperio más grande de las Américas. Extendiéndose desde la actual Colombia en el norte hasta Chile y Argentina en el sur, el imperio de los incas ganará la lealtad de más de 10 millones de personas. Pachacuti ordena una serie monumental de proyectos de construcción que ayudarán a que su ejército controle este inmenso territorio. Pero la ingeniería militar solo es parte del ambicioso plan del emperador.
Pachacuti también idea una ciudad espectacular para demostrar su nuevo y poderoso estatus. Machu Picchu albergaba a unas 1000 personas, a pesar de estar construida en lo alto de las montañas de los Andes, a 160 kilómetros del centro de su imperio. Algunos expertos creen que fue un retiro real. El concepto predominante era que se trataba de un palacio vacacional de Pachacuti, y presidía su corte aquí durante 2 o 3 meses en el invierno. Pero Peter Frost cree que esta teoría es demasiado limitada. Competía con cualquiera en Europa: el Hampton Court de Enrique XIII, el castillo de Windsor, Versalles. Encuentro inadecuada esa idea. Para Frost, las respuestas pueden estar en las creencias espirituales de los incas. Los incas adoraban rasgos naturales del paisaje y el cielo, los honraban como dioses. Esta apreciación se extendió al emperador Pachacuti. Tenemos que recordar que el emperador inca era casi un dios. Era el líder de la religión. Se consideraba un ser semidivino o totalmente divino, el hijo del sol. Esa era su posición formal dentro del imperio inca, y por tanto mucha de su actividad debió ser religiosa. En Machu Picchu, los investigadores identificaron una combinación única de rasgos naturales que crean un fenómeno religioso conocido como Eje del Mundo, un centro sagrado. El sitio es la confluencia espiritual del cielo, las montañas y los ríos. Las montañas sagradas quedan en el área de Machu Picchu. Directamente sobre la montaña sagrada que domina el lugar, brilla la constelación conocida como Cruz del Sur, cuya orientación perfecta en otoño significa el comienzo de la cosecha. Machu Picchu está rodeada por elementos naturales revestidos de importancia espiritual. Es un lugar único para que Pachacuti rinda culto y comulgue con los dioses. Cuando Pachacuti escoge este lugar para su retiro espiritual, sus ingenieros, simples mortales, tienen que llevar a cabo la visión de su emperador Dios. El emperador debió decir: bien, a pesar de todo, ahí es donde quiero mi palacio. Depende de ustedes deducir cómo lo hacen. Vince Lee lleva varias décadas analizando el misterio de cómo los incas movieron y trabajaron la roca. El terreno es una cordillera de roca fracturada cubierta de selva a una altitud de 2.450 metros. ¿Cómo podrían los ingenieros de Pachacuti trabajar en este lugar? ¿Cómo harían para sacar y mover toneladas de roca mediante el uso de herramientas primitivas? ¿Y cómo protegerían el lugar de las lluvias torrenciales y los terremotos que amenazaban con hacerlo deslizar hasta el río? Machu Picchu es un sitio verdaderamente espectacular, pero su ubicación le causaría problemas serios a sus constructores. La cordillera es desigual, salpicada con granito fracturado. Precipicios escarpados se zambullen en bosques que quedan en su interior. Cada año, tormentas torrenciales descargan hasta 200 centímetros de lluvia en la ladera de la montaña. También es propensa a terremotos. En minutos, deslizamientos de tierra causados por estas condiciones podrían arrastrar la ciudad. Mientras empiezan a despejar el sitio donde quedará Machu Picchu, los arquitectos deben encontrar la manera de anclar la ciudad a un lugar diseñado por la naturaleza para rechazar a los humanos. Su espectacular solución está ahora frente a nuestros ojos. Las terrazas. Cientos de ellas talladas en las laderas. Las terrazas ocupan el área de casi una docena de campos de fútbol. Audazmente innovadoras, las terrazas moldean el espacio utilizable de la montaña para prevenir la erosión.
Los incas usaban estos campos para cultivar alimentos y cosechas ceremoniales. Las paredes de las terrazas también proporcionan un beneficio oculto. Durante el día absorben el calor del sol. En la noche, las paredes irradian este calor moderado en la tierra, protegiendo las cosechas. Pero las terrazas tienen una función aún más importante: reforzar la ladera que cae en una pendiente del 50%. El secreto está en el diseño de las paredes de las terrazas. Estas paredes están inclinadas hacia atrás con un ángulo de 5 grados, asegurando la ladera, empujándola contra ella y canalizando el peso de la tierra en el terreno inferior. Las terrazas eran vitales para apoyar la construcción de cientos de estructuras en las laderas de las montañas, y tuvieron tanto éxito que más de 4 siglos y medio después, el mantillo original todavía está en su lugar. Hay más de estas terrazas de las que se ven a simple vista. Excavaciones recientes revelan uno de los secretos ocultos de los ingenieros de Pachacuti. El 60% de Machu Picchu es subterráneo. Después de aplanar el terreno, sacar la roca y volver a rellenar los agujeros, los ingenieros de Pachacuti extendieron cuidadosamente capas de piedra y tierra. Pusieron las rocas más grandes en el fondo y luego las más pequeñas, formando un manto de casi 1 metro de espesor a medida que se acercaban a la superficie. Después agregaron arena, humus y mantillo. Este ingenioso diseño les dio una base sólida a las paredes. Rocas más pequeñas en la parte superior y más grandes debajo hacen que el agua se filtre lentamente a través de las estrechas grietas y se disperse uniformemente por toda la terraza, retardando y regulando el flujo de agua y previniendo la erosión del mantillo. En la parte inferior de la ladera, en el interior de la pared de la terraza, el agua es encauzada hacia uno de los canales más grandes que drenan el sitio. De esta forma fluye sin causar daño hacia el valle que está retirado. Las sofisticadas terrazas son apenas un indicio de lo brillantemente adaptables que eran los incas. Su ingenio se prueba a la hora de escoger los materiales para construir la ciudad sagrada de Pachacuti. Su ambicioso plan requiere toneladas de roca. Subir los materiales a la montaña sin vehículos de ruedas ni bestias de carga resulta casi imposible. Por fortuna, los mamposteros de Pachacuti tienen una solución a la mano. Enormes fragmentos de granito se encuentran por toda la montaña. Un discreto bloque pesa unos 80 kilogramos, algo que ni usted ni yo podríamos llevar. Esa sería una roca pequeña en el proyecto. Casi todas las piedras en esas edificaciones son así o más grandes. Entonces, ¿cómo hicieron los incas para mover rocas de 15 a 20 toneladas desde la cantera hasta el lugar? La logística para crear la arquitectura inca era enorme. Para la profesora Susan Niles, el mayor desafío para los incas era su falta de equipo sofisticado como grúas o carretas. No es una cultura con ruedas, con animales de carga, con las máquinas necesarias. Usan la mano de obra humana para mover las cosas. Este dibujo del siglo XVII ilustra cómo pudieron haberlo hecho los incas. Tejían fibras animales y vegetales para elaborar cuerdas gruesas y luego las trenzaban para hacerlas largas y resistentes. Usando estas sogas, los equipos de trabajo de Pachacuti podían arrastrar rocas grandes hasta el lugar. Pero incluso una superficie nivelada habría presentado un problema con este método. La fricción creada bajo la roca es enorme y su borde delantero ahueca constantemente la tierra, creando aún más resistencia.